I now give the floor to the distinguished representative of the plurinational state of Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Hace 70 años, la Organización de Naciones Unidas le hacía dos promesas al mundo. La primera, crear un Estado libre, independiente y soberano de Israel. La promesa fue cumplida. Ahora podemos mover la mirada al escaño de Israel y podemos verlos como miembros plenos de nuestra organización. La segunda promesa, señor presidente, la de crear un Estado libre, independiente y soberano de Palestina, lamentablemente no se ha cumplido. Hablamos de más de 70 años de una promesa incumplida al no permitir la creación del Estado de Palestina. Hablamos de más de 50 años de ocupación israelí y de un incremento de esos asentamientos ilegales sobre los territorios palestinos ocupados. Y hablamos de más de 10 años del inhumano bloqueo contra Gaza. En razón de lo expresado, haré una precisión fundamental para entender una de las razones que hoy nos convocan. Si bien existen dos partes en el mal llamado conflicto israelo-palestino, dejaré en claro que no se trata de un conflicto, sino más bien de una situación de ocupación ilegal, en la que existe una potencia ocupante y un territorio ocupado. Estamos ante una situación en la que las dos partes no están en igualdad de condiciones. Israel es la potencia ocupante y la otra parte es Palestina, el pueblo y territorios ocupados. Dicho de otra forma, Israel es un Estado opresor y Palestina es un pueblo oprimido. Existe, por supuesto, una desigualdad histórica e inocultable. Una de las partes recurre permanentemente a la fuerza para ocupar el territorio de la otra. La población palestina vive bajo el asedio de la potencia ocupante de Israel y de sus fuerzas de defensa, y esta ocupación, sin lugar a dudas, es el mayor obstáculo para la protección de las vidas de civiles, no solamente palestinos, sino también israelíes. Una de las partes ha construido puestos de control en territorios palestinos ocupados, obligando a esa población a vivir bajo el miedo como algo cotidiano. Una de las partes, la potencia ocupante, ha construido un muro anexionista a lo largo de Cisjordania como parte de sus políticas coloniales y expansionistas. Un muro que, dicho sea de paso, fue declarado ilegal el año 2004 por la Corte Internacional de Justicia. Una de las partes es responsable de la construcción de asentamientos ilegales en el territorio de la otra. Una de las partes es responsable de evitar el retorno de más de 6 millones de refugiados palestinos a sus hogares. Y permítame repetir esta frase. Una de las partes es responsable de evitar el retorno de más de 6 millones de refugiados palestinos a sus hogares. Una de las partes es responsable de la detención de centenares de niños y niñas palestinos. Una de las partes es también responsable de que Gaza esté sitiada y bloqueada por aire y por mar, que no tenga los suficientes servicios básicos de agua potable ni electricidad. Una de las partes es responsable de la ilegal ocupación de los territorios que no le pertenecen. Y además es responsable de la confiscación de tierras fértiles y agua, de la demolición de viviendas palestinas y del traslado de colonos a los asentamientos ilegales construidos en territorios palestinos. Una de las partes aplica un castigo colectivo en contra de la otra. Señor presidente, hace aproximadamente 2 años, mi delegación, mi país, fue electo por esta magna asamblea
para ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asumimos esa responsabilidad convencidos de que al ser parte de ese órgano contribuiríamos con el derecho que tiene el pueblo palestino a vivir en paz en los territorios que les pertenecen históricamente y sin ninguna amenaza. Desafortunadamente, no logramos siquiera aproximarnos a esa aspiración. Más por el contrario, durante los meses de nuestra presencia, de nuestra permanencia en el Consejo de Seguridad, la situación del pueblo palestino se ha ido deteriorando y el gobierno de Israel ha incrementado sus políticas en contra del pueblo palestino. Es decir, ante ustedes, manifestar que el Consejo de Seguridad ha fracasado en tratar de resolver la situación de Palestina. Y existe una razón fundamental, el hecho de que Israel, de manera indirecta, cuenta con el derecho a veto a través de uno de los miembros permanentes de ese Consejo. A lo largo de estos 2 años, 2 hechos han marcado y nos han llamado profundamente la atención. Uno de ellos, la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de establecer su embajada en la ciudad ocupada de Jerusalén. Un intento del Consejo de Seguridad de condenar esa decisión ilegal fue obstaculizada por un veto de los Estados Unidos. A esto se suma lo ocurrido el pasado viernes 1 de junio, circunstancia en la que los Estados Unidos nuevamente vetó un proyecto de resolución cuya finalidad principal era brindar protección al pueblo palestino que estaba siendo en esos momentos masacrado por las fuerzas de ocupación israelí. Lamentablemente, ese proyecto de resolución también fue vetado por los Estados Unidos. Señor presidente, lamentablemente en la historia el rol de los Estados Unidos de América y sus políticas en favor de sistemas injustos y atentatorios a los derechos humanos no es una novedad. Y aquí me voy a remitir a una frase del prominente lingüista, filósofo Noam Chomsky, ciudadano estadounidense, que en un artículo en el que precisamente hace referencia al apoyo que brinda Estados Unidos a la potencia ocupante de Israel. Y Chomsky dice, permítame leer esto en inglés, porque hace una comparación muy interesante entre el apoyo estadounidense a Israel y el apoyo estadounidense al régimen del apartheid en Sudáfrica. Y dice Chomsky, however, there is one comparison to South Africa that is realistic and significant. In 1958, South Africa's foreign minister informed the U.S. ambassador that it didn't much matter if South Africa became a pariah state. The UN may harshly condemn South Africa, he said, but as the ambassador put it, what mattered perhaps more than all other votes put together was that of the United States, in view of its predominant position of leadership in the Western world. End of quote. For 40 years, ever since it chose expansion over security, Israel has made essentially the same judgment. Es decir, que no importa que el resto de los miembros del Consejo de Seguridad esté a favor de algo, que no importa lo que decida esta magna Asamblea General a través de las 20 resoluciones a las que ha citado el distinguido representante de Israel o de las 5 sesiones especiales de emergencia que se han convocado en esta magna Asamblea General. Porque en realidad lo que les importa es el apoyo y la cobertura político-diplomática de los Estados Unidos, el apoyo económico y militar de los Estados Unidos para mantener el sistema de ocupación de territorios palestinos, ese sistema violatorio, atentatorio al derecho internacional. Señor presidente, en esta ocasión nuevamente expresamos nuestro firme compromiso con todos los esfuerzos internacionales que conduzca a una solución pacífica a la situación de ocupación que sufre el pueblo palestino. En ese sentido, nos sumamos a iniciativas como la hoja de ruta del Cuarteto, los principios de Madrid, la iniciativa árabe de paz
y otras que se constituyen en garantías para una paz justa y duradera, para que ambos pueblos puedan vivir dentro de fronteras reconocidas y seguras. Reafirmamos nuestro convencimiento de que la única solución a largo plazo de la situación de ocupación bajo la que vive Palestina es la solución de los dos estados, donde finalmente se consolide un Estado palestino libre, soberano e independiente, con las fronteras internacionales anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital, de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad y de esta Asamblea. Finalmente, señor presidente, señalar que mi delegación honrosamente copatrocina el proyecto de resolución que votaremos hoy. Sabemos que a alguna delegación le gusta levantar listas de quienes están a favor o en contra, pero también tenemos que recordar que la historia levanta listas. Y tan importante como la historia es que nuestras propias conciencias levantan listas. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of the plurinational state of Bolivia.